Bueno, os agradezco la paciencia y os pido paciencia para lo que viene, un poquito de generosidad por vuestra parte y si no de olvido, es decir, que confiar a vuestra desmemoria todo aquello que no vaya por donde debe. El título de la conferencia es La fugacidad de los lugares, ¿no? Y me gustaría, me gustaría que de alguna manera el sentido de este título fuera una construcción vuestra, fuera algo que ocurriera un poco como desarrollo de lo que va a pasar. Bueno, no me enrollo. Vamos a esto. Quizás también la posibilidad de estar aquí y de transmitir cómo he intentado pensar, tanto desde la docencia como desde el proyecto, ver las confluencias entre una escuela de arquitectura a la que pertenezco de su fundación y mi propio trabajo, ha tenido que ver un poco, se resumía un poquito en esa sensación, ¿no? Esto lo conocéis todos, es un mapa y en este caso es el mapa concreto de los contenidos que quería que ocurrieran. Hay pocos dibujos en este mapa porque es un poco como los mapas estos a los que nos hemos acostumbrado recientemente, estos mapas digitales en los cuales aparece la etiqueta Perú, baja en picado, Lima, baja en picado, y de pronto llega a la calle y puedes mirar un poco alrededor, ¿no? Lo cual es completamente falso porque ese mapa no acaba ahí. O sea, el mapa se mete en tu cuenta corriente, etcétera. Bueno, o sea, siempre las decisiones y las posiciones son un poquito más amplias, ¿no? Hay un dibujito, si aprendo a manejar esto cuanto antes, mejor, pero punto fatal, ¿no? Bueno, creo que esto... perdón. Hay un dibujito aquí pequeño, ¿no? Que es un dibujito que hace referencia a una situación que se me planteó el año pasado, que por primera vez, después de 20 y tantos, 25 años en arquitectura y otros 10 en Bellas Artes, di clase a un curso de primero. Y el año pasado tuve un curso de primero y me pareció procedente darle como una especie de explicación sencilla, porque además la siento sencilla. El problema de todas las cosas sencillas es que cuanto más indagas en ellas y cuanto más te acercas, más peligro corres de no decir nada o de todo lo contrario, de convertir la sencillez en... Era un dibujito que es una peonza, ¿no? Pero que de alguna manera, como contraposición al mapa, y esto siguiendo un viejo, no sé, una apreciación que creo que fue Javier María el que la hizo, en contraposición al mapa está la brújula. El mapa te organiza, el mapa es el método. Es el método el que te permite circular por una serie de circunstancias y condiciones para encontrar respuesta, ¿no? Y la brújula es un poco la intención, la dirección. La brújula que te dice, o sea, y Javier María lo refería a los escritores, ¿no? Yo lo estoy refiriendo un poco a mi sentimiento respecto a cómo pensar, producir y enseñar arquitectura. No son situaciones puras, siempre habrá cuestiones que te apoyará en el método algo. En mi caso creo que poco, para suplicio de mis alumnos fundamentalmente. Me apoyo más, me dejo guiar por la brújula, ¿no? La brújula, o sea, como tener una sensación y una dirección de la búsqueda, de la mirada, de la atención y seguir indagando por ahí. Todo esto también, aunque no se note mucho aquí, todo esto está escrito a lápiz con un papel, ¿no? Esto es un grabado de los muchos grabados que hizo Eduardo Chillida y esculturas que llevan por título en algún momento la palabra vasca o en euskera leku. Leku en euskera significa lugar, ¿no? Y el lugar, como veis, el lugar es
una situación que se produce entre algo. El lugar es un entre. Aquí está remarcado por un cambio de tono de gris el dibujo, y claro, no hace falta tampoco tener mucha memoria visual para ver el paralelismo entre el lugar y las manos, ¿no? Y podríamos seguir, es decir, la creación de Adán de la Capilla Sixtina, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Fabricando ese campo de energía, ¿no? Que en el caso además de Eduardo Chillida tiene probablemente otra componente todavía más precisa y más clara, que durante toda su vida larga profesional primera fue portero de un equipo de fútbol de la Real Sociedad, su ciudad. Fue portero profesional de fútbol, y además alguna vez comentó que era desde allí, desde la portería, donde él sentía, digamos, no sé, la energía, la fuerza y el sentido. También parecen dos guantes de portero en la disposición de atrapar algo, de atrapar la pelota, ¿no? En la misma línea y un poquito más, digamos, quizá un poquito más infantil, está una serie japonesa de hace poco, Bola de Dragón, ¿no? Donde la energía se concentraba en las manos y con ellas se podía producir, ¿no? Prácticamente desde que empecé en la docencia, tomé una decisión que era a la vez ética y estética. Dicho así puede sonar un poco pedante, pero bueno, es la forma más precisa de decirlo. Empecé a tomar anotaciones, a indagar, a pensar un poquito, casi con las mismas herramientas básicas con las que también lo hago muchas veces con el proyecto. Me hacía a veces, como se ven arriba algunos, me hacía a veces unos cuadernos un poquito más elaborados, otras veces aprovechaba cualquiera de publicidad, de propaganda. Lo que iba cayendo, ahí iban cayendo pensamientos, anotaciones, búsquedas, dibujitos de proyectos, a veces también mezclados, dibujos de transcripciones de ideas, y también ahí caían otro tipo de cosas, sueños y cosas de otra índole, ¿no? En el mapa primero también estaba esto, ¿no? Me va a servir un poco para contar dos cosas. Hace unos años también en una conferencia decidí jugar como un juego para darle cuerpo a la conferencia, jugar con el I Ching, y me sacó esta historia, ¿no? Me sacó no me sé el número de ese hexagrama, el de la izquierda, pero es la dispersión. Y las dos líneas mutantes, las dos líneas te llevan a este otro hexagrama, que es el trabajo en lo echado a perder, ¿no? El trabajo en todo lo que ha quedado en esos cuadernos, en lo que ha quedado en mi trayectoria profesional, en lo que he construido, en lo que me han demolido, en lo que me han transformado, en lo que no me han construido, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo en lo echado a perder y la dispersión. Hay unas dos o tres cosas, ¿no? Ahí que me gustan del I Ching, que no son las mismas que le gustan a Jorge Luis Borges, que también me parece muy interesante, o que las que le gustan sin citarlo directamente a Tapie, o a John Cage, cuando en su voluntad de no estar él en la obra. Esto también muchas veces nos pasa a los arquitectos, que hay épocas que decimos, no, yo no estoy en mi proyecto, ¿no? Como contraposición probablemente al artista adolescente, que el yo está siempre, estoy en todo lo que... Es decir, el artista adolescente está en todo. John Cage en un momento dado decidió que no quería ser autor de su música y jugaba con el I Ching para que el I Ching compusiera música, ¿no? Claro, ahí hay una pequeña trampa, porque eligió el I Ching y luego ya estaba siendo autor de la posibilidad también, ¿no? Pero hay otra cosa que me gusta del I Ching, y es la capacidad de síntesis. Toda una filosofía, aparte de que también la gente lo utiliza como técnica divinatoria, no sé qué historia, pero toda una manera de pensar y de concebir, casi sin exagerar, el universo, se comprime en dos posibilidades, la del yin y la del yang, ¿no? Lo masculino y lo femenino, y el juego del I Ching, el libro de las mutaciones, esa filosofía consiste en que cuando algo se concentra o se condensa, cuando algo alcanza el máximo de masculinidad y arroja de arriba, eso ya, su estado natural siguiente es el femenino.
o cuando algo, como en la línea tercera empezando desde abajo, intermitente, ¿no? Y esa capacidad de síntesis formal, de darle forma a un pensamiento con esa eficacia, con solo una línea continua y una línea discontinua, y además componiendo al final unas figuras que siempre son, de alguna manera, hermosas en sí mismas, ¿no? Los cuadernos, bueno, irán pasando, ya veis, podían contener dibujos, etc. Y la historia esta de la que os hablo, de escribir a mano, tiene que ver con otra historia. Por ejemplo, aquí se lee, en la anterior se leía a lo mejor paisaje y acción. Y en esa página me había apuntado como 7 conceptos que me parecían importantes, pero cuando acudí alguna vez a esa página se habían borronado. Y parece que por el contexto va a saber lo que dice en parte, y no lo encuentra, a veces no lo encuentra. Y de alguna manera tenía que ver un poco con una suerte de pensamiento, que tenía que ver con el desplazamiento, por lo menos mi desplazamiento personal, de ese artista adolescente, o sea, de la voluntad de hacerlo y de hacerlo todo, ¿no?, a la posibilidad de la aceptación, de entrar en contacto con las cosas, ¿no?, de jugar. Bueno, luego ya te vas encontrando lo mismo, mejor explicado, en John Berger, cuando dice, por ejemplo, lo que llamamos creación no es otra cosa que dar forma a lo que hemos recibido. La aceptación, el contacto, el dejar que las cosas te intervengan, ¿no? Tiene que ver con una historia mucho más lejana, de esas que un día ves, por mi habilidad antes mayor todavía que ahora para dibujar, pues cuando algún vaso con agua en algún bar o algo así va dejando a veces un cerco húmedo, retratar a la gente que había por allí con el dedo. El retrato se borraba, se secaba el agua, aunque a veces al secarse el agua, viéndola al trasluz, por donde se reconocía un poco la figura, pero todo eso dependía de la textura del material. O sea, era un dibujo que era sensible a tu trazo, pero sensible también al soporte. Esa era un poco la actitud. El grafito me permitía a mí ser más sensible, digamos, al soporte, dejar el pensamiento, como que el pensamiento interactúa un poco con el papel, ¿no? Entonces, llegado a este momento, yo creo que todos pueden conocer, y si no son fácilmente accesibles, por ejemplo, esos dibujos de Álvaro Siza, ¿no? A lo mejor acaba una comida, está de sobremesa, hay copas con agua, tazas, dibujos, un desorden en la mesa, el salero, botellas de vino, o bien está mirando por una ventana en Viena porque acaba de llegar y se ve una plaza, se ven las mesas, pero también se ve en el dibujo de Siza la ventana, y en el otro se ve el papel en el que está haciendo el dibujo, y en ambos se ve el papel y la mano, y en el caso del de Viena se ve el papel, la mano y Siza visto como desde por aquí, ¿no? Es decir, hay un circuito de atención a lo que hay y de una suerte al final, en el extremo, no en todos los dibujos se incorpora completo, en casi todos se incorpora hasta la mano, ¿no? De integración al paisaje. O sea, es un juego de... esto lo he contado exclusivamente porque para hablar de lugares voy a dar 4 paseos que son 4 posiciones. No sé, una cosa casi como... No sé si aquí se llamaba así como de barrio Sésamo o algo así, ¿no? Eso de arriba, abajo, dentro, fuera, a la derecha. Yo voy a utilizar 4 posiciones. En el primer paseo es alrededor. Esto es un pequeño pueblo que se llama Illora, una sierra que comparada con las que hay en el Perú, pero que lo que se ve enfrente al fondo es Sierra Nevada, que es la segunda cota más alta de Europa y la primera más alta de la península ibérica, ¿no? En Sierra Nevada, que se ve allí, parece una nube, asoma un poco por arriba a la izquierda, tiene un paisaje de vega, de algunas otras colinas, en este caso no se ve Sierra Elvira, se ve, y en lo alto de un promontorio un poco menos elevado, con este enfrentamiento en el paisaje, pues había una especie de pequeño garito autoconstruido muy leve,
porque gente aficionada a los pájaros y también senderistas, etcétera, llegaban. Y un alcalde tuvo la feliz idea de atacar un problema en su pueblo, que era el abandono escolar fundamentalmente de todos los niños, de todos los chicos y además a edades muy tempranas. La mayoría de las niñas de esa zona acababan en la universidad, o un porcentaje razonablemente alto. En el caso de ellos, pues acababan casi siempre de pronto en el Cuba Libre y en la Copa, etcétera, no llegaban. Entonces pensaba que con una escuela taller, que era formar en un oficio, podía como asociar las dos cosas, o sea, producir un albergue juvenil en esa posición tan paisajísticamente tan atractiva y aprovechar esa operación para que esos jóvenes aprendieran un oficio. En esa época en España se movía fundamentalmente por la construcción y la hostelería. En este caso era, no para camareros, era la posibilidad de que fueran 3 cosas concretas, habían acotado como para la primera escuela taller: carpinteros, albañiles y canteros, porque esta sierra, esa explanada que se ve ahí, está formada, esto de ella, de una piedra que incluso es semipreciosa, hay unas canteras, se hacen objetos decorativos, la falsa ágata, que es una piedra que cuando enseguida que está a la intemperie se oxida, coge esos tonos grises azulados, se integra con los troncos de las encinas, con la vegetación, ¿no? El alcalde tuvo esa feliz idea y, como siempre, tenía un pequeño problema. Se había acordado de solicitar la escuela taller un poco tarde, pero para la solicitud de la escuela taller necesitaba un proyecto. No sé si quedaba una semana o 2 semanas y, evidentemente, para el proyecto no tenía dinero. Pero si concedían la escuela taller, entonces igual pagaba, ¿no? Entonces iniciamos un proceso y esto viene a colación de la virtud, incluso cuando nos interese, de la virtud de las conferencias. Esa tarde, por la mañana, me subí con los del ayuntamiento y realmente, como la situación ya me había ocurrido varias veces, yo sinceramente pensaba que de una manera educada no iba a aceptar el encargo otra vez de volver a trabajar gratis por si, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me llevaron al lugar que habéis visto antes y entonces por la tarde había una conferencia. Las conferencias son lugares espléndidos porque como estáis como receptivos, o por lo menos a mí me pasa, y suelo tener un papel y un lápiz en la mano, pues yo creo que fue buenísima, pero que enseguida me despisté y hice unos croquis donde tuve las ideas esenciales y centrales y todo. Es decir, albañilería, cantería, aquello es todo roca y hay una posición de mirador en la esquina. No tenemos dinero, pero si cogemos piedra, ¿no? Entonces era en un borde, como en el borde de la mesa, hicimos esta operación. Están aquí casi contadas y incluso hay un pequeño mapa abajo a la izquierda que era mi composición del lugar, mi mapa de ese lugar, ¿no? Vamos a romper piedra, vamos a colocarlo en la arista. Eso nos permitía que si rompíamos la piedra y extraíamos de la piedra, se producían los espacios tipo dormitorio, iba a ser un albergue. Los dormitorios estaban cobijados, no subían la cota del paisaje, se integraban y con el material que habíamos sacado hacíamos unos muros largos. Estos son los transversales, esta es la máquina. Se daba una situación divertida y un poco paradójica, ¿no? Esto que veis aquí, que con una mañana de máquina de carretera, que fue todo el gasto en material que tuvimos para hacer un mega edificio con muros muy gordos de piedra. La mano de obra, al ser una escuela taller, iba a ser gratuita y entonces se juntaba una serie de confluencias un poco interesantes, ¿no? Las escuelas taller funcionaban en plazos de 6 meses teóricos para los chavales y otros 6 meses de obra. Como además empezaban de manera caótica, y por temas de economía, de que nuestra administración no era muy rica, pues como habían concedido una escuela taller, pues al año siguiente se la tenían que dar a otro pueblo y así, y tuvimos una serie de obras que avanzaba muy poquito, que Elia conoce bien, que avanzaba muy poquito y que esto debe ser ya como la tercera jornada, es decir, trabajas 6 meses, te paras 2 años, trabajas 6 meses, te paras 2 años, y vas construyendo esto, que además veis la piedra como se vuelve azul y
Y cuando en la tercera, casi todos los elementos y la organización del espacio, todo era muy sencillo y todo estaba pensado para que aprendieran el oficio, ¿no? Y el proyecto se produjo íntegro, con lo cual sí me daba tiempo a cumplir el plazo de entregar una semana, porque en realidad lo dibujé entero en esos croquis que se han visto. Se compró una partida muy barata de abeto y nada, empezamos a cubrir, ¿no? Las cosas caras siempre las aplazábamos, un ascensor que iba a ir de gran escala. Y esta era la idea también del proyecto, que la parte de arriba funcionara entera como una especie de galería abierta, donde la encina, la vegetación que había, y la piedra trabajada en contacto con la piedra. Esta era la galería de dormitorios, que aunque la foto es muy mala y era de obra, tenía esa relación con los exteriores, ¿no? Establecía esa relación con los alrededores. Aquí, muy sintéticamente, resulta que este lugar, aparte de su propia impronta, pues nos regaló el material, la construcción de la obra. Nos lo dio luego todas las habitaciones, lógicamente, como es una cosa de contacto con el paisaje, se ponían en ese borde con un tranco alto, como se ha visto en la foto, para que la habitación, primero, están orientadas a este y a Sierra Nevada, es decir, que te amanezca el sol desde la sierra, y si te apetece te sientas, o sea, o puedes bajar o sentarte en el mismo tranco de esas ventanas. Y esto, aunque todavía era esa tercera fase de obra, pues la piedra, luego, claro, avejentó, faltaban vidrios en la parte de arriba, faltan muchas cosas, pero este me parece que fue el estado del final, poco más o menos. Esta es la redacción de paisaje con la que hablábamos, pero en una fase también intermedia, medio hacer todo. Cambió el alcalde, de estas cosas hemos comentado mucho estos días, cambió el alcalde. El nuevo alcalde decía que hacer esfuerzos en una zona que no estaba en la plaza del pueblo, que no se enteraban los vecinos, que no iba a repercutir en su prestigio, y también es cierto que cambió el ciclo económico. Se juntaron esas dos operaciones, y después de estar 7 u 8 años para hacer menos de un tercio y tener una parte más divertida de continuación, que era ya operar, esto está operado, vamos, casi con técnicas paleolíticas, pero luego ya habíamos indagado en los elementos de corte de las canteras, los hilos de diamante, y íbamos a hacer una serie de espacios que estaban directamente tallados, porque además esta piedra tiene una talla que parece una piedra india, de vetas, zonas translúcidas, cambios de colores, una cosa muy, muy, muy barroca, pero nosotros la íbamos a tener exclusivamente cortando y extrayendo ese material. Teníamos el espacio, ¿no? Era un espacio obtenido exclusivamente por realmente estereotómico en el sentido más literal y estricto de la palabra. Esta es la segunda operación dentro del mismo paseo, muy cercano a aquello. Hay unos corralones que habían sido agrícolas de una casa que por allí al fondo, más grande, con jardines. Este corral que cierra aquí estaba construido con tierra, era de tapial. Nos habría gustado utilizarlo y estaba en un estado lastimoso, y los gallineros y estos cuerpos que veis, esos cuerpos y esos gallineros pertenecían a una construcción que había tenido la delicadeza, siendo una construcción agrícola, pues de dibujar esos recercos, de trabajar un poquito la textura y la materialidad. Los gallineros lo ocultaban. El proyecto anterior, literalmente, se hizo en la hora y pico de la conferencia. Este proyecto yo creo que tardé entre 3 y 4 años casi de descripción exclusiva, ¿no? Quizás porque también parte de algunas situaciones, claro, el corral no era muy ancho, la familia que quería hacer esto, pues quería dejar el máximo espacio libre, bien orientado, con lo cual partían de adosarse, y bueno, y nosotros tardamos un tiempo. Había aquel vacío detrás, aquel huerto, hacia allá, que el edificio al que la obra de alguna manera homenajea, que es ese edificio construido con tierra, nosotros íbamos a cambiar la tierra, estaba en ruina total, porque esto es una zona de sedimentos junto a un arroyo, y claro, se movía, no era recuperable, y además tenía una escala un poco pequeña para los usos que querían. Aquí las operaciones son, bueno, lo que veis ahí tiene que ver con temas muy técnicos, pero era buscar posiciones como lo del ECU, buscar posiciones entre la pared vieja, los espacios interiores,
Había otra peculiaridad en esta casa, ¿no? Hay dos peculiaridades más. Una, que el cliente en su juventud había sido torero, y otra, que tenía 4 hijos, de los cuales los dos más pequeños, son gemelos. Eran ya mayores, visitaban, no vivían permanentemente, entonces la casa se divide en un cuerpo que busca la repetición por aquello de los gemelos y de los 4 hijos, y porque eran circunstanciales por temas climáticos y térmicos, evidentemente, es decir, no tener calefactada toda la casa, entonces se va dividiendo. Y la estrategia, un poco emulando a la construcción en tierra, la estrategia fue coger el encofrado como un tema sustancial para, primero, darle cuerpo a la estructura, pero luego convertirlo en todos los elementos controladores. La historia del toreo, estas piezas que hay en las plazas de toros, que son los burladeros, unas piezas de madera donde el torero cabe y se esconde, el toro evidentemente no cabe, y con eso, burlando, engañando al toro, se protege. Aquí lo que había que burlar era el sol en verano y no el invierno, pero además pasaban cosas interesantes porque prácticamente, como utilizábamos en sus formatos totales, ahora se verá, los paneles de encofrado que antes habéis visto en la obra, cuando esos paneles unos se recogen y otros, además de recogerse, se abaten. Y cuando se abaten, la madera vuelve a la textura que ella dibujó, se acerca a la textura que dibujó. Este es el tema del burladero, que cambia. En invierno convierte en un receptor solar toda esa galería de la casa. Veis allí, la última hoja se abate y vuelve. Y lo que os comentaba, bueno, hay un pequeño juego aquí que fue complicado y divertido, ¿no? Se van segmentando espacios, el espacio del corralón y el jardín trasero, y se elabora todo en base a tocar o no tocar. El edificio que demolimos estaba en muy mal estado y había generado humedades y estaba derrumbando la casa vecina. Entonces colocamos ahí un gran pantallón de hormigón, aquí sí tocábamos, y este cuerpo, sin embargo, se acercaba a con un elemento que daba sombra, que habéis visto en las fotos, pero dejaba este otro espacio para ventilaciones cruzadas y para el dormitorio principal, para que tuviera como otras circulaciones exteriores simultáneas a las interiores. Y había un juego divertido en la torre, en el apilamiento que además era tan divertido que nosotros mismos, los autores del proyecto, nos equivocábamos casi todos los días, que es el tema de dos escaleras que se superponen. O sea, para llegar a planta primera, de dormitorio, y esto solo para provocar esa extrema simetría de que los dormitorios estuvieran todos bien orientados, eligieran la mejor vista y el mejor soleamiento, y entonces, ocurre que por aquí puedes subir y llegas a esta planta de dormitorios con una zona de baño compartido y vestidor, armario, separado solo por vidrio, para que la luz siempre fluyera de un lado a otro, y entrando por un espacio muy inspirado en temas de la Alhambra, que proteger un movimiento hacia la ventana, lo que habéis visto en construcción, metiéndose debajo de una mesa de trabajo del primer dormitorio, gira un poco esta escalera, sube por aquí y llega. Como los dormitorios son iguales en una planta y en otra, cuando te mueves, cuando estás en obra, no te acuerdas por dónde y esperas llegar al sitio que nunca siempre llega al otro, pero bueno, carece de sentido. Dentro, es decir, lo otro era alrededor, era la influencia que circunstancia alrededor, y que en los dos casos que me parecían más adecuados, que además son muy simples, todo mezcla todo, pero en esos casos la materialidad ha sido, y la construcción han sido lo que han cogido más cuerpo. Dentro, inevitablemente empiezo por aquí. Dentro, alrededor y en el entorno de este jardín y de otros jardines y de algunas pocas casitas de un local muy chico, viví hasta los 5 o 6 años. Y alguna vez en ese tiempo sé que subí a la Alhambra por recuerdos posteriores, por cosas que he conocido, ¿no? En esa edad, a los 5 o 6 años, nos mudamos a una ciudad con puerto de mar, a Málaga, a la cual se accedía desde bajando, descendiendo, de tal forma que cuando llegaba la ciudad estaba abajo, el puerto, las luces, desde un lugar
todo jardín y con muy pocas casas. Málaga era una cosa que desde entonces me acompaña, es, no sé, la seducción no de una ciudad concreta, sino de la ciudad. En la ciudad, que a veces puede ser terrible, como una ciudad que un poema persigue a Cavazzi, o sea, dice, vaya, o sea, como que la persigue, o una ciudad a la que hace referencia también Julio Cortázar, tiene también un poema sobre la ciudad como lugar real, pero también como un lugar interiorizado. Y todo esto tiene que ver con que en un céntrico barrio de origen judío, muy estrecho, con adarves, con calles que se cortan de Granada, pues nos regalaron esta pequeña piececita, pequeña en dimensiones, un poco más de 8 metros, de fachada calle, una calle mal orientada allí porque está a nordeste, vamos, si estuviera a norte total estaría peor, una calle de 3-4 metros de ancho, en el punto más concreto, una parcela muy pequeñita, y ahí nos íbamos a hacer una casa, y entonces en esta casa lo que ocurría, por ejemplo, desde la primera ciudad hasta por ahora la última, que es la vuestra, ¿no? Y todavía estoy en el mismo estado, que es otra cosa que me encanta, y es que llego a una ciudad que no conozco y vuelvo a verla otra vez por primera vez, o sea, vuelvo a sentir lo mismo, el paseo que me diste, José, no sabes cuánto tiempo te lo agradeceré, porque ha sido de pronto llenar otra vez. En las ciudades que yo había conocido después, Málaga, Sevilla y en la misma Granada, estaba como el mundo como continuidad y como posibilidad. Las ciudades crecían por los lugares entrevistos, por los umbrales, por los zaguanes, por los patios. En Sevilla son, digamos, muy presumidos, muy coquetos, muy exhibicionistas, aunque luego son muy privados, y hay mucho palacio que te enseña el patio central con la vegetación, las columnas de mármol, etc. Todo eso lo ves, aunque en realidad no puedes acceder, pero tu imaginación sí va entrando en todas las casas, va entrando en todas las vidas y va fabricando. Entonces, a partir de aquí, sinceramente, como es mi casa, preferiría que el que pueda que se acerque. Sé que no pilla muy a mano y la vamos a ir viendo. También aquí tenía que contener la ciudad, pero también tenía que contener el jardín, ¿no? Ese jardín, o sea, aquí tenía que... Y ocurría una cosa así, teníamos el solar, la parcela muy pequeñita, pero se podían hacer 3 plantas de altura y una de sótano, pero no teníamos efectivamente nada, absolutamente nada de dinero. Si los bancos son muy generosos y te hacen préstamos con gran generosidad, pero no teníamos nada de dinero. Y entonces estaba claro, estaba una obligación. Todas mis ciudades, todos mis jardines y todo mi universo, y ahora pediré excusas por lo que estoy diciendo, todo esto lo tenía que hacer con aire, o sea, con espacio y con luz, con los materiales más rudimentarios y básicos, y no tenía más nada para hacer. Pero también con continuidades, con movimientos. Una vez un equipo de alumnos norteamericanos de arquitectura que estuvieron visitando la casa, al acabar, uno de ellos me explicó que había contado, no sé si eran 19 circuitos alternativos. Mi casa tiene solo 2 dormitorios y 2 estudios, un salón, cocina y una terraza, y él había contado 19 formas diferentes de moverse. Una de estas noches, como estoy con el horario un poco cambiado, hice el juego de contar porque nunca me habían salido tantas, y esta vez me han salido 23. Es un número francamente variable, pero el moverse por la casa, las continuidades espaciales, las luces que se van acentuando, que te avisan siempre de que todo, como la idea de que continuará, de que el espacio continuará, el espacio se mide, se dimensiona. Bueno, hay una serie de juegos que esta foto de un magnífico fotógrafo y amigo, de arquitectura el fotógrafo y muy amigo, es la más rara para mí de toda la casa porque es una foto de arquitectura y mi casa yo la siento como algo. Y ahora decía que iba a adelantar una excusa, ¿no? Es decir, a veces estás con alguien o quieres a alguien y a lo mejor le dices, quiero vivir contigo. O igual le preguntas, ¿quieres vivir conmigo? Y esas cosas están mal en cualquier caso de cualquier artista,
pero están terriblemente mal en el caso de un arquitecto, porque un arquitecto lo que tendría que preguntar, si fuera sincero, es ¿quieres vivir dentro de mí? Que es una canallada, y mi querida esposa aquí presente sabe que es una canallada vivir dentro de alguien, cuesta vivir dentro de otro, y no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Este era el dentro que os quería contar. Segundo paseo concluido, espero que no vayamos demasiado lento y que no mataron, ¿no? La casa, bueno, por fuera, arriba se relaciona, pero todo eso ahora mismo. Y ha habido situaciones curiosas, como una gente que hace aquí un tipo de exhibiciones. Esto sí me interesaba contarle un poquito. La casa, por normativa, también tenía que almacenar un patio o algo así. Bueno, que en este caso no es una casa-patio, en realidad es casi como una especie de patio de manzana, de casa patio. Es un agujero que la transita, pero que como veis en la sección, el agujero del patio, que es el de la izquierda, es unos centímetros más ancho que la calle. Es decir, en realidad es como una especie de casa-cueva vertical, una cosa que busca salir desde el sótano hacia arriba, ¿no? Este proyecto, ya que lo quería contar también, porque siempre soy muy lento, pero el proyecto este de Sierra Parapanda realmente fue el dibujo ese y luego pasar, porque eran cosas casi muy primitivas, muros paralelos y perpendiculares, no había ahí ningún tipo de complejidad. El siguiente proyecto fueron, creo que alrededor de 3 años de trabajo bastante intensivo. Tenía bastante trabajo en esa época y tenía la posibilidad del verano, como decir, me voy a tomar unas vacaciones cortas o largas, pero cuando me tome las vacaciones voy a hacer mi casa, ¿no? El primer día de vacaciones bajé en la casa del campo a un sótano fresquito y la dibujé entera. Y otra vez me quedé sin juguete para las vacaciones, pero es que era esto, era saber que unos movimientos que, como habéis visto en las fotos, no pueden ser opacos para que la luz llegue hasta abajo. El elemento ese de agua, que aparte de era el regalo que cada vez que la puerta de esa calle tan estrecha se abre, pues al que pasa de pronto ve luz y agua, ¿no? Pero también era, por otro tipo de cuestiones también personales, era también el otro cielo, el que esta casa, solo hay un punto en el salón y está tallado un hueco que habéis visto un poco abocinado, con un gesto barroco. No, es como el mapa del tesoro, es el día que entra el sol en diagonal, que ocurre 1 o 2 días al año, y el sol directo entra en el salón de la casa. Ese día que entra el salón desde arriba, ¿no? Luego hay unas cosas que habéis visto que controlan esa marquesina que cubre la escalera, que protege del sol de verano para no asfixiarnos dentro y que al estar y permite por las fisuras colar un poquito el de invierno, ¿no? Abajo, da igual, está la planta alta, que el salón y la cocina se vinculan y bueno, pero el esquema es así de sencillo, la escalera y los usos organizan, o sea, separan los espacios. Granada, como sabéis, también tiene un grado, bueno, como sabéis, como he dicho muchas veces estos días, no tenéis por qué saberlo, tiene un grado sísmico brutal, y entonces con la forma en ángulo es la peor, la de más fácil rotura, y eso también motivaba que fueran 2 edificios que en construcción tenían su gracia, porque, bueno, el edificio le llamo a una habitación de 4 plantas de altura o de 5 plantas de altura, de 3 y pico por 3, ¿no?, que es la cocina, y otra de 8 y algo por 4, que es el cuerpo del salón, y que esos 2 se levantan en paralelo y entre ellos solo se depositan unas tablitas de madera, se apoyan directamente para que los 2 edificios se muevan como se muevan. Había unos bulones. Si se mueven más del apoyo que le da a la escalera, el problema no es que se caiga la escalera, el problema es un poco de... El paseo 3 es otra forma de paseo y bueno, es un poco, para mí este proyecto sigue siendo contundente y ha sido otro regalo que me habéis hecho con esta invitación, o sea, con la de la conferencia, ¿no? El regalo de una cosa de esas que ocurrió, que por supuesto no tuvo final feliz, etcétera, ¿no? Y que poco a poco, inevitablemente, te vas alejando de ella. Sabes que está ahí, que la hiciste, ¿no? Y al principio casi acercarme me daba un poquito de decir, me ponía un poco triste, sinceramente, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo he vuelto a mirar, pues me he vuelto a poner alegre. Somos así de tontos, no tiene solución el tema. Este es el río Nilo, ¿no?
el río Nilo y su valle, poco más o menos, cogido de Google y limpiado porque era el primer contacto limpiado de imagen, pero podéis imaginar, bueno, falta ahí el mar de Arabia, pero podéis imaginar que todo lo demás es arena. El desierto del Sáhara hasta las pirámides de Giza y a partir de ahí los palmerales, el río, la gentecita, ¿no? Esto es 2002, enero de 2002, me acaban de hacer una operación, los médicos no tienen muy claro, tienen una expectativa un poquito pesimista, en algunos casos meses, días, no se sabe, no se han cumplido para vuestra desesperación esta tarde, esa expectativa estoy aquí contándolo, pero un querido y magnífico, uno de los arquitectos más brillantes con los que he tratado, sin duda, un paisano más joven que yo, pues de pronto llegó, yo llegué de la operación y él llegó con un regalo. Se había inscrito en un concurso para hacer el Gran Museo Egipcio del Cairo, para que lo hiciéramos juntos. Claro, yo lo miraba un poco diciendo, ¿eres inocente o excesivamente generoso? Si igual yo estoy o no estoy para ayudarte, pero establecimos unas reglas del juego muy sencillitas. El lugar que os estoy contando, el primero fue un lugar alrededor, un lugar físico. El segundo es que hoy día que todo el mundo, sobre todo los jóvenes, se hace selfies, pero a mí me consta como algunos no tan jóvenes se hicieron el otro día un selfie, etc. Es decir, hoy que todo el mundo se fotografía, ¿no? Como si pudiera hacer otra cosa que retratarse. Si no tenemos que hacernos un selfie, solo podemos ser nosotros, que es lo que pasa con mi casa. Es decir, yo sé profundamente que mi casa soy yo y que eso no está bien cuando vas a convivir. Iba un poco dedicado a ti, que sé que estás con la expectativa bueno, en fin, que la pregunta era un consejo para ti. Pregunta que si quieren vivir dentro de ti, no pregunta otra cosa. Estamos en este territorio y establecimos unas reglas del juego. Este lugar es el lugar, podríamos llamar, como del proceso, de la vida del proyecto, de las cosas que ocurren, que nosotros siempre hemos intentado cargar con el contacto, si es posible, físico y directo con el lugar. Es cierto que Antonio acababa de llegar de un viaje por Egipto. En aquella época no había prácticamente cámaras digitales y él tenía una intuición, tenía porque luego fue él el que falleció muy joven y con una obra magnífica, por lo menos, ¿no? Y se le recuerda allí bastante, ¿no? Pero tenía un sentido de la forma absolutamente riguroso. Había hecho alrededor de 400, 380, 390 diapositivas, pero pareadas. O sea, pensadas para que se proyectara siempre una con otra. A veces porque el motivo era el mismo y cambiaba de ángulo y a veces porque había visto una relación y la quería. Inauguramos una serie infinita de viernes, al principio. Los viernes era Egipto. Se venía a mi casa estaba recién construida, no estaba previsto colgar nada en las paredes de mi casa, con lo cual los proyectores de diapositivas llenaban todo de Egipto. Luego lo llenábamos, como con esto de la enfermedad, lo llenábamos de otras cosas, de humo, de cosas que no se deben consumir y cosas así, bebidas, etc. Lo íbamos llenando el tiempo de distintas actividades, pero estábamos en Egipto. En ese tiempo, muy lentamente, nos fuimos haciendo con la cultura, ¿no? Para mí Egipto, fundamentalmente, aparte de las imágenes que todos podemos tener en la cabeza, también eran todas las novelas de Naguib Mahfouz que me había devorado, etc. Eran formas de Egipto, pero aquí fuimos investigando y conociendo. Esta serie que vais a ver ahora es, nada, 10 o 15 de las imágenes, pero están ahí todos los temas de las imágenes que iniciaban nuestros viernes, ¿no? Yo se lo sigo agradeciendo, ese optimismo por su parte respecto a mí, de decir, mira, tú estás aquí y además vamos a hacer una cosa juntos y una cosa muy bruta, muy grande, eso estoy diciendo, ¿no? El Valle de la Reina, etc. Hay algo en la arquitectura esta de Egipto y algo que veremos luego que tiene que ver con la cultura de Egipto. Nos fuimos metiendo, el concurso tenía un libraco muy bien ilustrado y muy bien documentado con las piezas que había que exponer, ¿no? Las piezas que había que exponer, ¿no? Por el camino todo eso cambió de sentido, por el camino del proyecto, de lo que quiero decir. Esta es la ubicación, ¿no? Una de las cosas que para nosotros era obvia,
decía Borges que la diferencia entre un cuento situado en el desierto, en Egipto, escrito por un extranjero a ese territorio, o un cuento situado en Egipto, en el desierto, escrito por un egipcio, es que en el del egipcio no estaban los camellos. No salían los camellos por paisaje obvio. Normalmente la gente escribe de ciudades y no te va diciendo, y pasaban los coches. Claro que pasan coches, sobre todo en ciudades como esta, pasan coches siempre, ¿no? Entonces, esta historia dice, no, evidentemente, al lado, esto está, mira, esos 3 puntitos que se ven abajo son las pirámides de Giza, Keops, Kefren, Miquelino, etc. Estamos a 500, a 500, 700, no, a un kilómetro y medio, pero en una loma de arena, la ubicación del posible edificio. Hay un cerrete, una duna, no una loma, una duna. Estamos en una duna. El proyecto ganador de unos muy jóvenes, creo que eran irlandeses o algo así, incorpora el camello, tiene una pirámide dentro. Yo sentía que el camello no tenía que estar. Pero en este proceso tan largo, bueno, esto era una página cualquiera del libro donde te hablaban de los esquemas funcionales de lo que se quería, ¿no? Este proyecto lo estábamos desarrollando, mi actual socia, Antonio Jiménez Torrecilla y yo al principio, y mi socia en estos tiempos fue acumulando como un profundísimo conocimiento de la complejidad programática de aquello, las piezas, los circuitos, la museología, que estaba muy intensamente elaborada ya a priori, en teoría. Pues bueno, todo eso, y esto era, bueno, está así de follón, esto se tiene que redactar con aquello, ¿no? En esos viajes de los viernes empezamos a saber cosas, ¿no? Por ejemplo, que el origen un poco, la cultura egipcia así clásica, empieza en el menos 3000 y pico, lo que sea, para llegar al menos 300, unos 3000 años, según los historiadores ahora, esas cosas pueden ajustarse luego, pero unos 3000 años en que las primeras culturas hacían lo del primer dibujo. O sea, cuando a mí me dijeron Egipto, yo pensé en ese mundo que era una línea. Era casi, sabía algunas cosas más, pero tampoco tantas, ¿no? Ese mundo que era una línea. Realmente las culturas, no es que lo hicieran en estricto orden, pero la cultura de Egipto fue teniendo centros y focos que muchas veces iban desde la cota de abajo, desde las curvas estas de Abu Simbel, ¿no? ¿Cómo se llama? Abu Simbel, sí. Abu Simbel, ¿verdad? Desde las curvas de Abu Simbel, es decir, hay mucho Nilo antes en Sudán, los últimos 1500 kilómetros de río o algo así, porque con las curvas en línea recta hay 1300, calculo que por lo menos habrá 1500, no es que haga mucha, pero al principio hace. Los 1500 últimos kilómetros de Nilo prácticamente había sido también la historia del país, porque lo que sí es cierto es que cuando ya los últimos mandatarios de Egipto se establecen en el delta, en Alejandría, los romanos ya llegaron y los sustituyeron. O sea, el Mediterráneo acabó un poco con esta cultura. No lo habían hecho linealmente, pero nos encontramos esto que era una representación, bueno, son las fotos del libro, en que en una tumba encontraron una representación de algo que está más bonitamente contado aquí, lo entendéis todos, ¿verdad? Que es la relación que tenían los egipcios con la muerte, los primitivos egipcios en las primeras religiones. Por otra parte, es completamente lógica. La muerte era un río de sombras. El navegante de río de sombras, ellos confiaban en que atravesando ese otro río, el río de sombras, pues estarían vivos, ¿no? Confiaban en eso. Y esta historia tan bonita de que no la dejaban ahí, esta historia tan bonita de que tu mundo es también tu otro mundo, ¿no? No lo dejaban ahí, sino que daban por supuesto que el faraón, cuando llegara al otro sitio, que ellos sabían que llegaban, pero no cuándo, seguía siendo faraón, y que el alfarero seguía siendo alfarero, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta historia del río de sombras, algunas de las piezas, bueno, aquí he traído las que caben, evidentemente, Nefertiti, ¿no? Esta es la Nefertiti que hay en el Gran Museo Egipcio del Cairo, la más famosa y la más espectacular, está en el de Berlín, ¿no? Pero Nefertiti, vale, esas otras piezas que hay de escala gigantesca, de granito
absolutamente pulido, que al año siguiente fuimos nosotros, en cuanto acabamos el concurso nos fuimos a Egipto, ¿no? Esas otras piezas, a veces de tamaños descomunales y con una precisión, aquí en esta menos que en la otra escultura, pero se ve hasta en la atención a pequeñas bolsas junto a la boca. Es decir, pasaba una cosa para mí clara, porque siempre me ha gustado retratar y pintar a la gente, ¿no? Es decir, esta precisión con Nefertiti solo se hace desde el amor. Es decir, y parece que hay constancia de eso y que los distintos escultores que la fueron construyendo, la mayoría de ellos fueron luego ajusticiados, pero antes de eso sufrían. Nos encontramos estas piezas que desde entonces siempre las tengo ahí como una amiguilla, ¿no? Un escriba tenía una piececita de madera con las cañillas y un pequeño agujerito circular, donde acumulaban la tinta. Cuando el escriba se moría, tenía esa piedra, ese mármol verde con un dibujo mucho más abstracto, pero esto ocurre con todo. Los barcos con los que se enterraban, las sandalias de cáñamo reales, cuando te morías, había un modelo mucho más abstracto de forma, pero de oro macizo, mucho más duradero. No sabían lo que iba a durar el viaje del Río de Sombras, ¿no? Bueno, este contacto con ellos cambió también, y esta pieza, que yo la sitúo cronológicamente más o menos entre Picasso y Miró, más o menos, que esto es arte contemporáneo, pero que además tiene que ver con lo que os estoy intentando contar, que es el hipopótamo pero está el hipopótamo y el río y los nenúfares, y en alguna otra está una réplica, bueno, el pajarito que se apoya en el nenúfar. O sea, es indisoluble el hipopótamo de su mundo, y lo lleva puesto, como lo llevamos todos, pienso yo, pero eso ya es otra historia. Y vamos cobrando una suerte de conocimiento a muchos niveles de Egipto. En otro trabajo similar en Finlandia, todas las películas de Kaurismäki, toda la música de Sibelius, todo así, de pronto vive en ese lugar que es la búsqueda del proyecto, el proceso del proyecto. Bueno, algunos conoceréis la iglesia de Atlántida de Eladio Dieste, ¿no? En la foto estamos, literal y realmente, estamos Antonio Jiménez Torrecilla, Tato y yo. Estamos ahí, y esto tiene que ver un poco con lo que pasó, ¿no? Cuando quisimos acordar de los 8 o 9 meses de viernes, porque esto se entregó en agosto, creo que recordar, a finales de agosto o en septiembre el concurso, pues en la última época la madre de Antonio se puso muy enferma y murió, se puso bastante enferma, y empezó a no poder venir, ¿no? Entonces en los últimos tiempos, las últimas semanas, estábamos, mi socia y yo, y había algo como decían, no, todo lo que habíamos vivido, montar todos los viernes dos proyectores de diapositivas con los dos carros, proyectarlos en un orden, entonces esa historia, el Río de Sombras, todo eso, no podía dejar de estar, ¿no? Porque además eso nos había llevado a otra serie de territorios, ¿no? Territorios como asociar que el tiempo es discontinuo, según la ciencia, de la misma manera que la materia es discontinua, que es una sugestión y un invento de nuestro cerebro, la continuidad de la materia y la continuidad del tiempo, que en realidad lo que se parece el tiempo, según la física cuántica, es a una película de las antiguas. Son distintas viñetas, distintos frames, distintas fotos que nosotros las consideramos continuas. Y otra cosa que de pronto decía de los tipos estos del Río de Sombras, pensaba, si es que tenían razón, si es que sabemos quién es Tutankamón, conocemos a Nefertiti, a Akenatón, conocemos un montón de cosas, si es que verdaderamente atravesaron la muerte, han ido llegando con las excavaciones arqueológicas a nuestros días y siguen llegando, ¿no? Nos cambió bastante la perspectiva. Todo eso era muy interesante, muy bonito, pero quedaba una semana o 10 días y proyecto no había, ¿no? Pero
Pero esto es un poco la clave. Lo que ocurre en esta foto es que íbamos con un magnífico fotógrafo con un camarón de 18-36, pero no milímetros, 18-36 centímetros, de esos de ponerte la tela encima, y estábamos dentro de la iglesia. Él no quería utilizar flash ni luz artificial, quería coger la atmósfera de la capilla esta de Dieste, y entonces estábamos sentados y decía, da igual, creo que esa vez puso una exposición de 1:20, con una sensibilidad bajísima para conseguir esto. Una reproducción del libro, etcétera, es muy mala, pero luego estas fotos, algunas de ellas para una exposición se reprodujeron a más de 2 metros por 3 o por 4, a calidad impresionante de foto. Entonces él decía, Vicente nos dijo, si da lo mismo, no vaya a salir, porque en la 1:20 no aguantas quieto en el mismo sitio, un rato estás detrás del altar, otro gira, otro te mueve. Y entonces esta era otra historia que teníamos de la conciencia un poco del tiempo, ¿no? Esto quizás mezclado con una historia también muy bonita, que creo que es de Hokusai, ¿no? Hokusai, el de la ola creo, o de algún otro ilustrador japonés del siglo XVI. No recuerdo, no he conseguido encontrar dónde lo leí, pero decía este pintor, este artista, decía, yo sé que el mar y la montaña son una misma cosa y que ellas saben que yo lo sé. Yo entendí esta frase siempre, la frase la entendí siempre, que realmente es una cuestión otra vez de velocidades, que una montaña es un choque tectónico, se levanta, en casi todas las colinas viejas acumulan el pedregal un poco por un lado, como la espuma de la ola. Es una cuestión de tiempo. La montaña es una ola que va muy despacio y las olas están un poco, juegan con nosotros y las vemos subir y bajar. Esta fue también un cambio de perspectiva vital, ¿no? Pero seguíamos sin proyecto. Entonces, ante esa situación, hay veces que cuando... Hay veces que te estresas y te pones... Y claro, con mi colaboradora no iba a pagar el pato, con los demás tampoco, pero en realidad me sentía muy jodido. Como cuando se jodió el Perú, según Mario Vargas. Entonces yo me sentía bastante fastidiado con esta situación. Y enfrente de mi casa hay una escalera muy empinada, una calle de estas que hemos visto tanto, como de barrio limeño, que desemboca en el bosque de la Alhambra. Unos castaños de India o castaños locos le llaman allí, muy altos. Entonces, como era una cuesta, preferí quemar la energía andando. Salí casi corriendo cuesta arriba, cansándome, diciendo que era terrible, que una vez más, como que la historia pasara y te quedara así un poco. Llegué al bosque de Alhambra y como llegué un poco en ese estado, tengo que reconocerlo porque es verdad que al mirarlos eran tan bonitos los castaños, la luz que se filtraba entre ellos, etcétera. Era todo eso tan bonito que creo que hasta en voz alta no había nadie cerca, me parece recordar. Pero digo, me quedé como y le dije a los árboles, coño, dadme un proyecto, decirme algo, lo que sea. Y me lo dijeron y bajé corriendo, tardé menos de 2 minutos en llegar a mi casa y para poder explicar que había visto la totalidad del proyecto, pues hice los 3 croquis exclusivos que vais a ver. Primera pieza, última pieza. La primera pieza es que a la historia de Egipto llegamos desde el mundo oscuro, desde el fondo, desde el río de sombras, desde la religión. No quiero ofender a nadie, pero creo que la religión y el mundo oscuro tienen una historia un poco paralela en muchas circunstancias. Estoy en la Universidad Católica, que Dios me perdone, pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces resulta que dice, el río de sombras, ¿no? Habíamos estado articulando, nos habíamos ido más lejos de Egipto en el proceso de este proyecto y nos habíamos encaprichado también con las tablillas sumerias, esto de con el mismo formato escribir, ¿no? Pero claro, decía, pues somos arquitectos, nosotros no escribimos palabras, aunque lo parezca en mi caso, nosotros escribimos espacios. Entonces la idea era que unas piezas talladas, los números salieron todos de cuadrado en el primer momento, esos rectángulos tienen 55 metros de alto por 50 de ancho y son piezas de 5 metros de espesor. Y esa serie de piezas, evolucionando la forma desde la primera hasta la última, es la única que se asoma al paisaje y ve las pirámides por encima de la duna. Porque ve todo el desierto y porque dice, si seguís viniendo, porque el otro cambio drástico de esto fue que desde antes de tener el proyecto concebimos que la historia, que el museo era al revés.
En todo caso, y a lo sumo, era un punto, una especie de intercambiador, un punto de encuentro. Que el museo no era del turista, del turista acelerado que entra, mira, se va y ha visto Nefertiti, que el museo era de los que habían cruzado el río de Sombra. Estaba medido a su escala, a su tamaño, era su historia, era la de ellos. Pero, claro, tú también quieres verlo. No hay ningún tipo de conflicto. Ellos se mueven muy despacio, a ti te parecen quietos. Y si habéis hecho con la imaginación un time lapse, perdonad mi inglés, una película hiper rápida de un día en un museo, pasa lo mismo que pasaba en la iglesia de Dieste. Que si concentráis miles y miles de fotos, apenas si somos una niebla, por muchos turistas que entren en el museo, apenas si somos una niebla, no existimos. El espacio es de ellos a su tiempo. Y nosotros vamos. Entonces el circuito es como de doble sentido. Desde el desierto, desde Giza, llegan las piezas. Y los turistas llegan desde abajo y recorren un poco la historia de Egipto, recorriendo los circuitos que se habían planificado por parte de los organizadores, que era el camino de la religión, el camino de los faraones, etc. Eso lo veremos ahora. Este croquis, este otro croquis que era la sección, es decir, la duna, tendrá delante, junto a la carretera de acceso, un palmeral, te colarás con los autobuses y todo eso, las bandejas que hay, el peatón se colará en la duna por la cota de abajo, igual que en el Valle de la Reina, habrá una fisura, te colará abajo a la cota del río de Sombra, y una pieza yacente que es la acumulación de todas esas piezas al modo y manera del obelisco roto de Abu Simbel, ese que está allí enterrado en el agujero, que también ha salido en alguna foto. Y esta era la historia un poco como del mundo, del espacio que se proponía, ¿no? Es decir, una suerte aparente de recorrido. Claro, el recorrido está a la escala de ellos. Los cambios de movimiento hacían que algunas de estas piezas que escriben el espacio, lo que escribían eran los movimientos verticales, técnicos, los mecánicos, ascensores, escaleras mecánicas, etcétera, para que en un momento dado alguien, el museo eran 101 piezas, 505 metros de longitud, esos 505 metros de longitud, pues en las zonas de abajo se iban quedando cafeterías, tiendas, o sea, había un sistema por el cual podías verlo, lógicamente, no estaba obligado a verlo entero, podías coger un ascensor, estar en la cafetería, continuar en el punto o en otro punto, ¿no? Y esta era la historia de la raja final que se abre a las pirámides. Esto era, pues, es decir, lo que podía hacer, lo que podíamos montar en una semana porque queríamos concursar, ¿no? Una cosa tan básica, ahí veis todo, ahí llega lo construido con palmeras todavía y digamos se nota por el tono, la zona todavía del valle, lo verde, las fisuras que se clavan en la duna y la pieza enterrada del río de Sombra. A Miguel Dumont, que colaboraba en ese momento con Antonio, a otro joven arquitecto que también ha sido alumno mío, pues le compramos un jabón de glicerina para tener la primera aproximación, porque la otra historia es cómo se construye esto. Y estaba claro, este proyecto solo se podía construir con tiempo, y el tiempo es arena, el reloj de arena, y arena hay allí, ¿no? Arena hay en Egipto una poca. Lo teníamos que construir con arena vitrificada, convertida en vidrio. Todo esto era como una gran teoría, o sea, un disparate o una gran intuición, pero esta era la sensación de los espacios principales. Claro, lo otro no es que esté todo macizo, es que hay policía, oficinas, etcétera. Pero esta era como la relación entre espacios y la sensación de materia. La sensación de materia era el regalo de los árboles realmente, porque la luz filtrada por las hojas de los árboles me habían dado esa, y la escala respecto a mí, me habían dado la sensación de exterioridad que buscaba. Esta historia. De vez en cuando, bueno, hay confluencias, ahora veremos, bueno, esto eran... Nada, este modelo, bueno, otro momento divertido es que, entendido el proceso y conocedores del programa, porque llevamos 6 meses metiéndolo en el tarro, era muy divertido dibujar pieza a pieza, escribir cada una de las 101 escrituras que íbamos a hacer. Era tan divertido que cuando dibujé la primera, a mi socia le dio envidia y me volcó la silla de delante del ordenador, me tiró al suelo, siguió ella, y al cabo de 4 o 5 piezas yo hice lo mismo, la tiré ella y seguí, porque el juguete era de los dos, no iba a ser solo. Pero esta maqueta informática es la más rápida que hemos hecho nunca, porque esas piezas solo había que extruirlas y ya tenían la maqueta informática.
estos eran los dos circuitos principales y tenían esos puntos bonitos en que los faraones son los rojos, la religión empieza desde abajo, los faraones empiezan después, pero empiezan desde más arriba, los reyes, ¿no? Pero hay un momento en que Akenatón dice, yo soy Dios. Y entonces el espacio de la religión y el espacio de los faraones se fundía y continuaba en ese mismo proceso. Estos eran todos los circuitos, pero claro, no hace ya el caso contaron más de este proyecto. Por ahí entraban las piezas, estaban los grandes almacenes, las zonas de estudio, los conservadores, bueno, todo este tipo de investigación. Estas eran las tablillas, le llamábamos a estas piezas verticales, ¿no? Esta secuenciación del tiempo. Este ya era un juguetito como toda la historia de espacios contada, los espacios fundamentales, ¿no? Contadas. Todo esto en la última semana, ¿no? En 2011, 9 años después, me encuentro a este alemanote, a Markus Kaiser, un joven que se va y con unos hierrecillos, 2 paneles fotovoltaicos, un plástico con circulitos y un pequeño portátil conectado a los paneles fotovoltaicos, monta una impresora 3D que funciona con los paneles fotovoltaicos y concentrando el sol. Hace este tipo de piezas, o sea, como la verificación a pequeña escala de la construcción que habíamos imaginado. La diferencia entre Markus Kaiser y nosotros es que, por supuesto, ni ganamos el concurso, ni se ha hecho ni nada, y esa pieza está en el MoMA de Nueva York ya. Me encontré el otro día cuando la busqué. Bueno. Y luego están los hijos. Esto es algo que, como lo que tenéis aquí, de pronto, una operación sin dinero otra vez, pero muy cerca de unas canteras que los tableros finales de corte los despreciaban o te los podías llevar si costeaba el transporte, por bueno, un tema también municipal y otra escuela taller. Y se quedó también en este estado sin acabar. Aunque aquí no se nota la parte de arriba. La parte de arriba es un camino, el sendero sobre la muralla, que giraba y iba a la cota de la iglesia, del centro histórico del pueblo, que es muy chiquitito el pueblo, pero tiene una zona medio monumental, y por ahí llegaba. Y por abajo iba a los mataderos y al campo un poco. Entonces, estas piedras, pero la disposición de estos elementos era una rememoración involuntaria, os aseguro, pero geométrica de la otra pieza. Era como una maqueta. Y esta es una rememoración, esto también es una cosa de trabajo. Era un tanatorio que, como nos ha pasado ya con 3 o 4, por circunstancias muy extrañas se murió antes de nacer, o sea, esto de trabajar con la muerte tiene esos riesgos, pero había una zona de incineración y entonces había que protegerla porque era una zona muy expuesta al sol y a un entorno de talleres de coches, o sea, un entorno un poco que no sé si os suena, así como un entorno muy poco adecuado para un tanatorio, ¿no? Entonces había que conseguir un espacio y está el tema abajo como de vincular la sala de familiares a un río de sombras. Son cosas que rebotan con los años. Es horroroso en la textura y el colorido de esas imágenes, pero no importaba si era para explicaros, ¿no? Y siguiendo un poco con la onda del tanatorio, uno de los últimos proyectos, y que en teoría se empezaba en estas semanas, pero esa teoría lleva siendo así desde hace ya 2 o 3 años, con lo cual tampoco tengo mucha fe. Espero que equivocarme alguna vez y que las cosas cobren vida, ¿no? Bueno, de Egipto me falta decir una cosa. Se entregaron 17.540 y tanto propuestas. Creo que ha sido el segundo concurso de la historia de la arquitectura con más propuestas presentadas. Las propuestas consistían exclusivamente en 5 formatos A3 verticales. Son unos 30 centímetros por 5, 1,5 metros lineal por propuesta. El jurado se reunió una mañana y la presidenta del jurado era Gae Olenti, que a la sazón tenía 91 años. Calculé la velocidad promedio para recorrer todas las propuestas, porque ya estamos en Egipto, vamos a medir las cosas. Calculé la velocidad promedio y era, digamos, asumible, no por Gae Olenti, imagino, pero eran, no sé si eran 18 kilómetros por hora o algo así. O sea, un deportista estaba en condiciones de recorrer toda la exposición, ¿no? El último paseo, y ya os vais a liberar de mí, este proyectito, ¿no? Este es el Swansea y particularmente esta frase es curioso porque de pronto digo, bueno, oye, me he leído Swansea, o sea, este muchacho, ¿de cuándo? ¿Dónde lo sitúo? Y es justo de cuando desaparece Egipto, del año 300 a.C., ¿no? Y decía esa historia, ¿no? Y
Y este es el rutinario trabajo que se viene haciendo en tantos sitios allí, y era que los pueblos pequeñitos, la Diputación Provincial, que es una entidad así que intenta abastecerlos, pues se te queda pequeño el cementerio y hacen este modelo de cementerio en el cual es como una especie de ciudad-suburbio de nichos, ¿no? Hay bloques, también hay enterramientos, en medio pone una placita, una suerte, sí. Dicho así suena hasta bonito, ¿no? La ciudad de los muertos, pero no, es que es el suburbio cutre de los muertos, pero con algunos descuidos. Como veis, no hay paisaje alrededor, ni siquiera está el cementerio al que se adosa. Han puesto aquí un rayado así a 45 grados. Esto está en un lugar que en la diagonal tiene alrededor de 6 metros de desnivel. Está concebido como plano, pero además pasan otras cosas. La gente allí ahora mayoritariamente se incinera y la ceniza ocupa muy poco. Y se utilizan poco los nichos, y en este lugar en concreto la gente lo que solicitaba también era panteones familiares, porque en el cementerio viejo se habían agotado hacía ya como 25 o 30 años. Querían tener Pero el lugar era así antes de que llegaran mis colegas de Diputación. Digo de que llegaran porque la parte delantera, un tanatorio, unas tapias que parecen la entrada a un pabellón deportivo, bueno, unas cosas muy sentidas, una arquitectura muy sentida, pues ya está ejecutada. ¿Veis? La ampliación iba a ser aquí, en este olivar. Ya arrancaron algunos olivos, pero afortunadamente cuando esto, un sensible un empresario del tema fúnebre, sensible porque además realmente él es tenor, le gusta el bel canto y también la poesía, ¿no? Quería que este cementerio, por los motivos que luego explicaré, tuviera un espacio especial, ¿no? Entonces nos conocía y acudió a nosotros. Está situado en este paisaje, dentro de ese olivar. Espera, me gustaría intentar parar esto. Bueno, dentro de ese olivar, todos esos puntos que veis aquí, que es algo que se prolonga desde ahí durante algunos centenares de kilómetros, exagerando, pero sí, aproximadamente, ¿no? Porque atraviesa provincias en toda Andalucía el olivar. La carretera casi marca la pauta de un paisaje donde se mezcla un poquito el olivar con otro paisaje completamente distinto, que es la Vega de Granada. Un lugar llano, ya cultivado por los romanos, cultivado por los árabes, con una infraestructura de agua absolutamente inverosímil, pero de más de 2000 años la infraestructura y todo en uso, ¿no? En el encuentro de estos dos paisajes, y además esto es un pequeño pueblecito rural, agrario, y esos dos paisajes son su vida cotidiana, ¿no? Yo ya de Egipto me quedaban muchas cosas, así como lo era en la vida. Es decir, me parecía que un campesino le gustaría enterrarse más que un suburbio urbano de 6 plantas de nichos de altura, que probablemente le gustaría enterrarse un poquito con otro tipo de relación con el territorio. Y además también tenía esto, que tampoco el otro proyecto se había enterado, esta forma natural, este es el paisaje contrario, ¿no? Paisaje contrario, que es el de la vega, con cursos de agua, y este es un pequeño río, el pequeño río que hay junto al pueblo, no está en contacto sino al lado, y este río tiene que ver con que este pueblo tiene dos singularidades, ¿no? Una persona muy específica allí, Federico García Lorca, un poeta que fue fusilado en la Guerra Civil, que vivió toda su infancia y parte de su juventud en este pueblo. Y otra historia que veremos a continuación, pero primero vamos a un segundito. Federico García Lorca escribía, dibujaba, hacía estos dibujos tristes, ¿no? Que esta Llorona, ¿no? Y la otra historia tiene que ver con esto, ahí pone año, no sé, creí que ponía el año aquí, 1943, ¿no? Que de pronto ese pueblo, con el cultivo del tabaco rubio, estaba teniendo una suerte de un buen momento económico, pero ese pueblo tenía un problema. Federico García Lorca, todo lo que escribió en ese pueblo lo firmó en un sitio que él llamaba Vega de Zujaira, porque el pueblo de al lado se llamaba Zujaira. Lo firmó así porque el pueblo había ido derivando su nombre, pero en la época de Federico se llamaba Asquerosa y el gentilicio era Asquerosos. Entonces no era tan amable, y hubo una especie de invento de marketing de los agricultores de este pueblo, ¿no? Un invento de marketing que era cambiarle el nombre y vincularlo a ese nuevo negocio, a la producción del tabaco rubio. Hicieron esta delicadísima
obra con tabaco colgado, ¿no? Valderrubio a las autoridades, agradecido, estamos en pleno régimen franquista, o sea, las autoridades, había que darles muchos besos al paso siempre. Se le cambia el nombre. Y eso había producido, tanto en el pueblo, pero sobre todo en el paisaje, la invasión de la vega, de estas infraestructuras, a veces, como veis, tan elementales como unas cañas colgando, los secaderos de tabaco, cuya función es que no le llueva para que la hoja no se pudra, pero que ventile, que se generen ventilaciones cruzadas para secar la hoja de tabaco. Pero los secaderos, que son así de instrumentales y de funcionales, producen estos espacios. Hay un proyecto no muy lejano de un museo de Peter Zumthor que se parece bastante a estos secaderos. Estos espacios, da igual la textura, los secaderos de tabaco eran el otro muerto importante de Valderrubio, porque el tabaco dejó de cultivarse ya hace 10-15 años. La fábrica más grande que había en España de tabaco, la segunda, era la de Granada, la quitaron, la suprimieron, dejaron otra. Y entonces el proceso que casi siempre intentamos seguir y el que también intento transmitir, y era un poco el motivo de toda esta charla, es que de alguna manera siempre buscamos esto que dice aquí, la huella del tema en el lugar, ¿no? Estas tres plañideras o lloronas que son muy del mundo de Federico García Lorca, muy de ese mundo de dolor y de lo negro y de lo encerrado, y también él era muy de la alegría y de lo festivo. Pero de pronto estas tres personas, intentando hacernos con el lugar, sentándonos en el suelo, de pronto las veíamos aquí también. Los troncos de los olivos tenían esa actitud. Es decir, no necesitábamos ajardinar luego, hacer una plaza, no necesitamos. Y luego hay otra operación que se ve en la foto, no sé si os dais cuenta, para obtener la aceituna, normalmente no dejarse las manos allí recogiendo aceituna, las piedrecitas, todo lo que estorba, lo separan como en un círculo. Es como un pequeño acto de decoro, pero no es de decoro, es sencillamente seguir el juego del proceso. Entonces, de ahí empezaron a salir como este tipo de croquis, ¿no? Que en función de la cota, bueno, ya las historias, las otras son más rápidas, pero al principio decía, bueno, el río de García Lorca, por ejemplo, era la configuración de un paisaje que además lo acompañó toda la vida. Por ejemplo, tenía un verso que decía, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Y yo recuerdo que cuando leí eso, aparte de que ese río, sí, ese río está justo a 3 kilómetros de mi casa, ¿no? Con lo cual era también mi mundo, y también hay un arroyo muy parecido a ese río junto a mi casa. Se sentía, me hacía vibrar ese tipo de pensamiento de que un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Hay otro más festivo que dice, yo me la llevé al río creyendo que era soltera y tenía marido, etcétera, etcétera, ¿no? Había un paisaje vinculado a Lorca y un deseo. Y el cliente culto quería que el cementerio, sin dejar de ser cementerio, tuviera algo, muy barato por supuesto, que pudiera acoger requiem, música de tema, poesía, y que hiciera referencia a Lorca, porque entre otras cosas hay mucha gente que sostiene que a este poeta, que lo seguimos buscando donde lo fusilaron, hay mucha gente que sostiene que como los padres eran precisamente del bando fusilador, estaban muy bien relacionados y tenían mucho dinero, pues consiguieron seguramente en secreto recoger por lo menos el cadáver de su hijo y enterrarlo de tapadillo en el cementerio vecino. Eso cada vez hay más peso, sobre todo porque están dejando la zona del fusilamiento, la están dejando como un queso gruyère y no asoma cadáver alguno, o sea, están picoteando y no encuentran a Federico. Al principio los proyectos son así de rudimentarios. Nos enterramos para que el borde, nichos solo en el borde, porque ya no se utilizan tanto, porque va a haber muchas más incineraciones, porque los panteones, bueno, las operaciones están ahí muy esquemáticamente contadas. Una de ellas era sí clavarse en el terreno, o sea, coger la cota más baja, la de entrada, y clavarse para que la zona de nichos, que era de muy poca altura, para que nadie tuviera, como pasa en los cementerios de allí, por lo menos a tu familiar a 7 u 8 metros de altura, con una lápida, para que hubiera una relación de contacto con ellos, y también porque al clavarte, los olivos esos que se quedaban como señoras llorantes te iban acompañando. Eso lo llamábamos
un poco inspirado en el mundo lorquiano, el navajazo. Hacíamos un navajazo, que es la línea de sombra que veis, un navajazo en el terreno solamente para que los muertos que van a nicho construyeran el perímetro, como en la imagen primera que visteis del viejo, que se nota que la construcción de dentro fabrica un poco el exterior. Y claro, las primeras ideas, estos son acotaciones de ideas, esto sabíamos que no era el proyecto, porque ahí el secadero es casi literal. Una pieza que podía ser cerámica, una pieza en celosía, recta, no sé qué decir. Eso sabíamos que no era. Luego había otros juegos como que el muro de nicho, ese bajito, con una chapa de acero corte y una lámina de agua, era como en el mundo de los muertos al revés, ¿no? El río, en vez de ir enterrado en la tierra, el río iba por encima. Y además hay un monte de origen volcánico que veía al fondo muy próximo, Sierra Elvira, y el agua ese se colocaba un poco como señalando. Claro. Esto hicimos ahí, de esto habría miles y con ordenador y todo eso, pero de pronto como encontrar la forma, algo que también quizás me ha hecho ponerme pesado un poco estos días, ¿no? Encontrar, es decir, la forma y la construcción, ¿no? Lo de Parapanda era obvio, coges piedras, la pila y se acaba, claro. Aquí el secadero no era tan obvio y además el presupuesto no existía, que eso... y después de muchos ensayos fuimos dando en algo que era como esto, que era que otra vez había aprendido mucho de Egipto, la abstracción de la forma. O sea, tenía que estar lo esencial del secadero, la luz filtrada, ¿no? Este es el desarrollo, este sí. Es interesante el despliegue como de una forma que no llega a ser un círculo, que no llega a estar empotrada hasta el eje, etcétera, que toda ella está medida con el sentimiento, pero consciente. Es decir, 5 metros y imaginarlo, meterse en él. 5,50 el ancho, el largo. Es una pieza muy larga, hecha con una lámina de hormigón blanco y con en el encofrado, unas piezas circulares de vidrio para hacer esa suerte de constelación de agujeritos translúcidos que en algunos no hay porque también incorporamos a 2 olivos existentes. En eso se deja que llueva y que la naturaleza siga su curso, orientada fundamentalmente a poniente, aunque hay alguna sol naciente al oeste, igual que una lámina de agua que habéis visto por ahí que sale por fuera, que ahí la lámina esta no llega al suelo, para que te sientes en ese borde, en el borde del agua, y los atardeceres, la luz del sol poniente, se refleje en el agua y entre en este espacio interior. Y este entonces es un espacio multiuso en el cual se podían hacer como actos de despedida, una pequeña misa o cualquier otro tipo de rito vinculado, pero también permitía filtrar la terrible arquitectura que habían hecho delante con la emoción que queríamos dar detrás. El resto del proyecto consistía exclusivamente en que cada vez que se van utilizando panteones, las lápidas, que eran largas y de una piedra específica de la zona, esas lápidas van construyendo una suerte como de gradas, se colocaban, estaban en diagonal, no sé si habéis fijado, en oblicuas, pero no es porque no estaban en oblicuas, estaban con la topografía, de tal forma que se iban, que a medida, digamos, que el cementerio se iba convirtiendo en cementerio, el olivar se iba convirtiendo en un jardín de despedida. Se mantenían los olivos, pero se iban como, digamos, urbanizando. Esto es lo que digo de la topografía, la pieza al principio, y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando he juntado esta pieza ahora, cuando he juntado esta pieza aquí, una pieza de 50 y tantos metros, 11 o 12 de alto, 10 de ancho, no sé, cuando la he juntado aquí con Egipto, he visto que la pieza se parece al hipopótamo lo más grande. Y os dejo descansar. Hay como una pregunta que uno espera, y dice, ¿y por qué se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿No? Pero no me la tenéis que hacer, no hace falta. Si no queréis nada y si queréis algo. Muchas gracias a todos los que habéis estado por vuestra asistencia, vuestra paciencia y vuestra generosidad.
Y por mi maldad también, porque al final estos proyectos casi todos murieron. La gran parte de ellos o no existen todavía o fueron transformados, no solo los que he enseñado, sino la mayoría de los que he hecho. Y entonces ahora he abusado de vosotros y he fabricado otro lugar que a lo mejor os dura muy poco, pero he construido el proyecto en vuestro interior y lo lleváis con vosotros, os guste o no os guste, hasta que la tenéis memoria. Y bueno, voy a despedirme de una manera un poco más, también un poco un homenaje a Augusto, un poco por sus aficiones. Cuando construía esto me di cuenta por primera vez después de tantos años de que mi casa tiene que ver con mis lecturas de los 15 años. En mi casa es el Aleph. Allí tenía que meter ese punto del universo de Borges en que confluyen todos los puntos. Allí estaban todas las ciudades, todos los jardines, pero estaban de una manera completamente abstracta. Creo que se siente un poquito más en directo que con las fotos, esa forma de meterlo todo sin meterlo. En el Aleph, si no recuerdo mal, porque desde los 15 años hasta aquí ha llovido, aunque alguna vez lo habré releído por el camino, Borges, bueno, se entristece por la muerte de una suerte de amor platónico, pero ese amor platónico tiene una relación un poquito menos platónica, parece, con su primo, y ambos son poetas. Se desarrolla a lo largo del cuento, como casi siempre en Borges, una situación de mezquindades y de envidia, y Borges, muy sobrado, por supuesto, porque para eso Borges le dijo un día al primo de Beatriz Elena Viterbo, le dijo: si el destino final es el olvido, no se preocupe, usted llegará antes. Con 15 años, cuando lees eso, tú eres Borges. Con el tiempo y con los dibujos que se me borran y con toda esta historia, sé que soy el primo. Pero que me gusta, sobre todo por la parte de Beatriz Elena Viterbo y todo esto. Hasta luego.